Si piensas que la relación con tus padres es mejor cuando estás lejos de ellos, si la crítica de ellos te genera mucha inestabilidad emocional o te hace cambiar de opinión, y cuando ellos hacen alguna crítica hacia lo que tú haces, te sientes insuficiente, podrías haber tenido padres tóxicos o padres inadecuados, y este video podría interesarte. Hola, mi nombre es Ruby Montoya, soy psicóloga clínica y hoy decidí hablarte de los padres inadecuados o tóxicos. Decidí hablar de este tema porque es un tema que creo que no tiene generación. Creo que cualquiera podría sentirse identificado con este tema. Y yo misma lo he vivido. Hasta hace poco este tema seguía afectando en mi vida como si nunca lo hubiera trabajado en terapia. Y hace un par de meses este tema lo abordé justo con mi terapeuta actual y le decía a ella que era un tema que seguía afectándome y me ponía como si yo tuviera como si yo fuera una edad, como si yo fuera una niña de unos 6 años. Si mi mamá decía o hacía algo, me dolía tanto como una niña, como si fuera una niña chiquita. Entonces yo le comentaba a ella que me movía mucho emocionalmente, me dolía, me abría esa herida emocional. Eh, y me sentía aparte de que me afectaba emocionalmente eso que hacía mi mamá, me afectaba también el hecho de decir, soy psicóloga, tengo tantos años de experiencia, se supone que yo trabajo con esto, con mis pacientes, y además soy una mujer casada, con hijos, y tengo 30 y tantos años. ¿Cómo es que me sigue afectando de esta manera? Entonces ella me dijo, mira, tienes que leerte este libro y vas a ver que hay muchísimas personas como tú, hasta más grandes, que siguen teniendo este tipo de problemas. Eh, entonces pues me puse a leer este libro y fue lo mejor que pude hacer. Entonces ya terminé este libro y quiero hablarte de este tipo de padres, que creo que vas a identificarte muchísimo con esto. Y me gustaría darte algunos tips o algunas recomendaciones para que puedas sobrellevar un poco este tema o este tipo de relaciones. Antes de irnos a los tips, me gustaría contarte un poquito de mi historia y decirte que te entiendo y que puede que te sientas confundida, puede que te sientas a veces enojada, a veces frustrada, ansiosa, o si eres mamá o papá, puede que digas, no quiero repetir este patrón. Yo cuando fui consciente realmente de todo lo que me afectaba a la dinámica familiar que había en mi casa, fue en una entrevista de trabajo cuando me estaban entrevistando para entrar a una librería. Y pues el dueño de esta librería era una persona pues más o menos mayor y tenía como esta eh, personalidad como de psicoanalista, se miraba imponente. Y me empezó a hacer preguntas pues normales de una entrevista de trabajo, pero aparte cuando llegó al punto de la dinámica familiar, de que me preguntó cómo era mi familia, cómo me llevaba, ahí detonó. Y en la entrevista me puse a llorar. Y fue ahí cuando me di cuenta que la ausencia de mi mamá y la ausencia física de mi mamá y la ausencia emocional de mi papá me afectaba realmente. Entonces ahí fue que fui más consciente de eso y empecé a buscar ayuda terapéutica. Después de la entrevista, pues sí me dieron el trabajo. No sé por qué me lo dieron, no sé qué vio en mí, pero sí me dieron el trabajo. Ya pasaron los años, salí embarazada, me junté, bla, bla, bla. Entré a psicología y pues fue mi primera vez como en segundo año de la universidad que fui a terapia por primera vez. Y pues ahí me di cuenta todavía más acerca de la dinámica familiar, de cómo me afectaba. Y fui más consciente de que tenía muchas conductas muy dañinas para mí,
que no sabía que las hacía pues por motivos familiares, por así decirlo, o por traumas. Entonces ahí fue cuando comenzó mi travesía hacia la búsqueda de la sanación con mi mamá y con mi papá, ¿no? Eh, yo durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia y juventud estuve muy enojada con mi mamá. eh, pero después de terapia me di cuenta que realmente estaba más enojada con mi papá que con mi mamá. Pero eh, cuando mi mamá se fue de casa, que se fue a otra ciudad, yo sí estaba muy como de defender a mi mamá, como de que era lo mejor, que se fuera. Yo había decidido, según a los 16 años, quedarme aquí en Culiacán, pero después dije como que, ¿qué onda? Pues, ¿por qué me dejó aquí? ¿Por qué me dejó sola? Me sentía muy enojada, muy triste, como rechazada. Y ahí fue como que fui más, o sea, como que estuvo más presente este dolor emocional. Y así, o sea, esa fue mi primera experiencia con un terapeuta y fueron varios. Hasta este momento sí llevo varios. Pero sentía que no, como que no llenaba, o sea, como que no terminaba de cerrar ese círculo y seguía, eh, como que cada vez que había una situación con mi mamá, seguía afectándome igual que cuando tenía cierta edad, como que si hubiera una herida abierta y me tocaran así, me dolía muchísimo. Entonces me generaba mucha frustración no poder cicatrizar esa herida. Entonces con este libro me di cuenta que muchas personas estamos en esa situación y siendo terapeuta me doy cuenta que muchas personas están en esa situación y que creo que es de las situaciones más difíciles de sanar o de cerrar, de superar, porque hay muchas situaciones que lo impiden. Nos sentimos culpables por sentir enojo hacia nuestros padres, porque nos enseña la sociedad que tenemos que amar a nuestros padres por ser nuestros padres, eh, porque tenemos que justificarlos, o por la religión que nos inculcan, o porque tenemos que empatizar con las situaciones de ellos, o porque tenemos que perdonar, o sea, tenemos como la obligación de perdonar lo que nos hicieron. Y en ese libro me impactó mucho que dice algo como no tienes por qué perdonar, o sea, es tu decisión si quieres o no quieres perdonar. Entonces, así ha sido un poco mi historia con ellos. Yo actualmente decidí alejarme completamente de mi papá porque cada vez que me acercaba era como un daño constante. O sea, la última vez que tuve un contacto con él, no, él ni siquiera sabía cómo se llamaba mi hija, ni qué había estudiado yo. Eh, y él pues sigue en las drogas, ¿no? Y con mi mamá he tratado de mejorar la relación. La relación ha mejorado constantemente. Ella creo que sí se ha esforzado bastante en mejorar y eso ha permitido que sí nos acerquemos un poco más emocionalmente. Se ha esforzado bastante. Entonces eso ayuda mucho. Y eh, pues claro que las relaciones son de dos o más personas y si una parte solamente se esfuerza, pues no funciona la relación. Entonces, si tú estás pasando por algo así, si tú tuviste una infancia dolorosa y tú te quieres esforzar porque la relación mejore y tus papás no ponen de su parte, claramente no va a funcionar y te vas a sentir frustrado, pero por eso tienes que poner límites, establecer como ciertas reglas y va a haber un momento en el que tal vez necesites poner cierto distanciamiento para cuidar tu salud mental. Entonces, bueno, eso es como un poquito de mi historia. Quise compartirla para que tú veas que también se puede recuperar tu vida después de una infancia dolorosa o traumática. Eso solamente es un cachito de lo que he vivido. Hay muchísimas cosas que contar, pero después de haber vivido todo eso y más, ahorita puedo decir que tengo una vida muy diferente. Tengo a mi esposo, tengo a mi hija,
tengo una bonita casa, tengo un muy bonito trabajo que amo, que disfruto. Eh, considero que tengo una vida de calidad. Y lo digo porque muchas personas consideran que la infancia que tuvieron o los padres que tuvieron definen la vida que van a tener en su adultez. Y no siempre es así. Entonces, creo que este video puede ser una lucecita de esperanza para ti. Si bien la crianza influye bastante en cómo nos percibimos a nosotros mismos, necesitamos dejar de vivir bajo las expectativas de ellos y de los demás y empezar a construir nuestra propia identidad. Es importante también empatizar tal vez con ellos en que saber que ellos tenían sus propios problemas emocionales, tal vez económicos o de otro tipo, pero también es importante saber que tú tienes tu valor y que merecías amor y respeto. Aunque sean figuras de autoridad, necesitamos aprender a poner límites para proteger nuestra salud emocional y física. Y por último, a veces es importante buscar ayuda profesional para cambiar patrones de pensamiento y de conducta que no son funcionales para nuestra vida y poder así validar nuestras emociones. Sé que puede ser doloroso que tus padres encajen en estas características de padres inadecuados, pero es el primer paso a construir una vida valiosa para ti. Llega un momento en la adultez en el que ya no podemos decir esto es culpa de mis padres o esto es porque tuve una infancia dolorosa. Ya es momento de tomar acción, hacernos responsables de nuestras acciones presentes y futuras para construir una vida que sea valiosa para nosotros. Si te gustaría conocer más acerca de este tema o de otros temas de salud mental, puedes dejar en los comentarios tu duda o en mi Instagram buscándome como psicóloga Rubí Montoya. Te espero en mi siguiente video. Nos vemos. Bye.